Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Blas Marín, bienvenidos a un nuevo episodio de Historia como quieras. En este vídeo vamos a aprender todo lo relacionado con la antigua Grecia, con el mundo griego. Te invito a que te quedes conmigo. ¡Adelante vídeo! ¿Qué vamos a aprender en este vídeo? 1. ¿Cuál es el origen del mundo griego? 2. ¿Cuáles fueron las civilizaciones prehelénicas? 3. ¿Cómo y cuándo surgieron las ciudades-estado griegas, llamadas polis? 4. ¿Cómo fue la expansión griega por el Mediterráneo? 5. Hablaremos de la etapa de mayor esplendor de Grecia, la Grecia clásica. Y 6 y último, hablaremos de Alejandro Magno y del periodo helenístico. Sin más, empecemos por el principio. ¿Cómo surgió la civilización griega? La civilización griega se originó en el Mediterráneo oriental, en un territorio mayor que el del actual país griego. Su extensión abarcaba la península balcánica, una gran cantidad de islas en el mar Jónico y Egeo, y las costas de Asia Menor. A este espacio los griegos lo denominaban Hélade. El relieve de la Hélade es abrupto, presenta elevadas montañas y estrechos valles, de difícil comunicación entre sí, lo que influyó en que los antiguos griegos no creasen un único estado y se organizasen en distintas polis, o ciudades-estado independientes. Además, rodeados de agua y con múltiples islas, el transporte marítimo fue decisivo, ya que facilitó el comercio y el desarrollo de la civilización griega. A pesar de estar divididos en diferentes polis, todos los griegos se sentían helenos, tenían unas mismas formas de vida y creían en los mismos dioses. La historia de la civilización antigua griega se divide en varias etapas. La primera, la que denominamos civilizaciones prehelénicas, a la que sigue una época oscura, ya que no tenemos información o mucha información sobre esta época. A esta le siguió la época arcaica, caracterizada por la expansión griega por el Mediterráneo. A esta le siguió la época clásica, una época de esplendor político, cultural y social de la antigua Grecia. Y finalmente hablaremos de la época helenística, caracterizada por el periodo de las conquistas de Alejandro Magno. A la vez que se desarrollaban las civilizaciones egipcias y mesopotámicas en Oriente Próximo, en el territorio de la Hélade surgieron importantes focos culturales. Dos de ellos, que ya conocían la escritura, son los antecedentes inmediatos de la civilización griega. Hablamos de la cultura minoica y la cultura micénica. La civilización minoica se desarrolló en la isla de Creta, entre los años 2700 y 1450 a.C. aproximadamente. Esta civilización desapareció debido a causas relacionadas con catástrofes naturales, como terremotos o volcanes, y con la llegada del pueblo aqueo a la isla. Su situación marítima, ya que era una isla, les permitió dominar todo el Mediterráneo oriental y su comercio. En las ciudades cretenses, el palacio era el centro del poder. El más importante de estos palacios fue el construido en la ciudad de Cnosos y es el que podemos ver en esta imagen. En resumen, la civilización cretense fue una civilización marítima, urbana y comercial. El pueblo aqueo fue el protagonista de la cultura micénica, que se desarrolló en la península del Peloponeso entre los años 1600 a.C. y 1200. Los aqueos se organizaban en pequeños reinos. Los reyes residían en palacios protegidos por grandes murallas. El palacio más importante fue el de Micenas, el de la ciudad de Micenas, que dio nombre a esta civilización. Tras la caída de Micenas comenzó en Grecia un periodo de crisis al que llamamos época oscura. Se denomina así debido a la casi total ausencia de fuentes para su estudio. En esta etapa es cuando se formaron las distintas ciudades-estado que recibieron el nombre de polis. Estas ciudades se construían normalmente en lo alto de una colina. Una polis abarcaba la ciudad y los territorios que la rodeaban. Poseía sus leyes, su moneda, su ejército y un gobierno propio. Todas ellas tenían una estructura urbana parecida. La parte alta, o acrópolis, que reunía los principales edificios religiosos, mientras que la parte baja se organizaba en barrios de viviendas y albergaba el ágora, donde transcurría la vida pública de las polis, una especie de plaza de la ciudad.
El territorio a su alrededor se dedicaba a las labores agrícolas, ya que la mayoría de griegos y griegas vivían de la ganadería y del cultivo de la tierra. La forma de gobierno en las distintas ciudades-estado o polis griegas era distinta. Y es que, aunque los griegos crearon la democracia, todas estas polis tenían distintas formas de gobierno e incluso distintas formas a lo largo de su historia. Las distintas formas de gobierno de las polis griegas fueron la tiranía, la oligarquía, la monarquía y la democracia. Vamos a ver cada una de ellas. En la tiranía, el poder lo ostentaba solamente una persona. En ocasiones, el poder era ocupado temporalmente por la fuerza de una única persona que imponía su voluntad apoyado por un ejército o una fuerza extranjera. En la oligarquía, el poder era de unos pocos. El poder estaba en manos de los llamados aristoi, o los mejores. Eran los grandes propietarios de tierra, constituían una élite guerrera y se llamaban aristocracia. En la monarquía, el poder era de un solo hombre, también, en este caso, un rey. El poder era hereditario, es decir, pasaba de padres a hijos, y residía en un monarca que tenía el control de los asuntos religiosos, militares, y se apoyaba también en una aristocracia que poseía las tierras. Por último, en la democracia, que ha sido el gran sistema político que nos ha heredado la antigua Grecia, el poder lo tenía el pueblo, es decir, el poder estaba en manos de los ciudadanos, que se reunían en una asamblea donde elegían a sus gobernantes y votaban las leyes. Ejemplos de estas cuatro formas de gobierno fueron, en la tiranía, Corintio, en oligarquía, la ciudad de Esparta, en la monarquía, Macedonia, y en el poder del pueblo o democracia, Atenas. A partir del siglo VIII a.C., los territorios de la Hélade desarrollaron una intensa actividad y en esta fecha se inició la época arcaica. Esta actividad se reflejó en la expansión helénica por el Mediterráneo. Las características del territorio de la Hélade hacían que los recursos agrarios fueran muy limitados, ya que estaba totalmente lleno de montañas, por lo tanto no habían extensas zonas para la agricultura. Además de esto, casi todos esos recursos eran propiedad de una pequeña aristocracia militar, que era un pequeño grupo que controlaba el poder. Por lo tanto, la gran mayoría de la población no tenía acceso a las tierras. El crecimiento de la población provocó más escasez de alimentos. Esta escasez, unida a la desigual distribución de los recursos, desembocó en numerosos conflictos sociales. Una de las respuestas de los gobiernos a este problema de inestabilidad social fue la colonización griega. Esta era la fundación de nuevas ciudades para favorecer el comercio y la ampliación de tierras. Esta colonización se desarrolló sobre todo en torno al mar Mediterráneo y el mar Negro. Las nuevas ciudades, llamadas colonias, se fundaban como polis independientes de las de origen, llamadas metrópolis, aunque seguían manteniendo estas dos, colonias y metrópolis, lazos comerciales y culturales. Los lugares elegidos por los griegos para establecer colonias solían tener unas características muy comunes, y era el acceso por mar, fácil defensa, existencia de agua y tierras fértiles para desarrollar la agricultura y la ganadería. Como podemos observar en este mapa, la colonización griega se extendió desde el territorio original de la Hélade hacia la fundación de ciudades sobre el Mar Negro, sobre la Magna Grecia, la zona sur de Italia, y sobre el Mediterráneo occidental. Las principales consecuencias de la creación de colonias para los griegos fueron las siguientes. Por un lado, alivió el problema de la escasez de productos agrícolas, ya que mucha gente se marchó a crear nuevas ciudades y liberó la tensión social por la falta de alimentos. Además, las ciudades griegas se convirtieron en la mayor potencia marítima del momento debido a esta expansión por el Mediterráneo. Por su parte, la cultura griega se extendió por el Mediterráneo. Este proceso se denominó helenización, ya que los griegos llevaron a estas nuevas ciudades su cultura, su religión, su arte, etc. Finalmente, el comercio se activó, lo que permitió que prosperara un grupo de comerciantes. Además, sirvió para obtener nuevos productos y mercancías de lugares lejanos.
Durante el siglo V a.C. tuvo lugar la llamada época clásica, que fue el momento de mayor esplendor de Grecia. Esta etapa se caracteriza por el apogeo de las ciudades-estado griegas en todo el Mediterráneo. Las más importantes fueron Atenas y Esparta. Esta etapa de esplendor se inició tras la victoria helénica sobre los persas en las llamadas guerras médicas. Los griegos, en su expansión colonial anterior, habían ocupado muchos territorios en el Mediterráneo oriental, pero el imperio persa también tenía intereses en esta zona, por lo que ambas civilizaciones entraron en conflicto. Las disputas territoriales entre griegos y persas dieron lugar a las llamadas guerras médicas. ¿Por qué se les llamó guerras médicas? Pues porque a los persas se les denominaba también medos, el pueblo medo, de ahí la palabra guerras médicas. Las ciudades-estado griegas se unieron por primera vez para hacer frente al ataque del imperio persa, lo que permitió afirmar los valores comunes que unían a todos los griegos. La victoria griega fue liderada por las ciudades de Atenas y Esparta. En estas guerras médicas destacaron las batallas de Maratón, las Termópilas y Salamina, donde Atenas demostró su supremacía marítima. Finalmente los persas se retiraron a su territorio original y no volvieron a molestar a los griegos. Tras las guerras médicas, Atenas fue la ciudad más próspera de toda la Hélade. Su superioridad naval en las batallas le permitió desarrollar un importante comercio marítimo. Asimismo, Atenas controlaba una alianza de ciudades griegas llamada la Liga de Delos. Esparta no se quiso unir a esta liga, pues se oponía al poder y la política que quería seguir Atenas. Las ciudades-estado de la Liga de Delos compartían un sistema de gobierno común, la democracia, caracterizada por la participación ciudadana en el gobierno de la polis. La democracia ateniense fue el resultado de la labor colectiva del pueblo y de figuras como Pericles, quien reforzó la democracia y llevó a Atenas a su época de mayor esplendor. Vamos a ver ahora cómo era la democracia en Atenas. Y es que los ciudadanos atenienses podían participar de forma directa en el gobierno de la polis, a través de las instituciones que existían. Entre ellas destacaban las siguientes. Por un lado, la Asamblea Popular o Eclesía. Por otro, el Consejo de los 500 o Boulé. Y finalmente, el de los magistrados. La Asamblea Popular o Eclesía, en ella cada ciudadano tenía derecho a hablar y votar en esta asamblea. En ella se debatían las propuestas de leyes y decisiones políticas que presentaban al Consejo de los 500. El Consejo de los 500, llamado también Boulé, redactaba las leyes y decidía políticas que eran discutidas en la Asamblea Popular. Finalmente, los que gobernaban y administraban eran los magistrados, que aplicaban las decisiones tomadas por la Asamblea. Sin embargo, el concepto de democracia en Atenas era muy limitado. Solo una minoría de la población era considerada como ciudadanos y tenían derecho al voto y a participar en el gobierno de la ciudad. La mayoría de la población eran extranjeros, esclavos y mujeres, que estaban excluidos de la vida pública o de la participación política. Por lo tanto, era una democracia, sí, pero una democracia muy arcaica y limitada. Desde las guerras médicas, Esparta se había convertido en una potencia militar, al igual que lo hizo Atenas. Esparta también lideró un grupo de ciudades, la llamada Liga del Peloponeso. La economía de Esparta, a diferencia de la ateniense, estaba orientada a la agricultura, más que al comercio, como la de Atenas. La tierra de Esparta pertenecía al Estado, que la repartía en pequeños lotes a los ciudadanos y les concedía también esclavos. Esparta contaba con un sistema de gobierno muy distinto al de Atenas. En Esparta gobernaban dos reyes. Esto se llamaba diarquía. La participación ciudadana en el gobierno de la ciudad era mucho menor que en Atenas, y los cargos políticos recaían en unas pocas familias, originando una oligarquía de notables o de alta nobleza. El ejército tenía un gran poder en Atenas, ya que era una oligarquía militar. Como era de esperar, la rivalidad entre Atenas y Esparta desembocó en un enfrentamiento bélico entre estas dos ciudades.
Este enfrentamiento ha pasado a la historia como la Guerra del Peloponeso, que tuvo lugar entre los años 431 y 404. La guerra no solo enfrentó a estas dos ciudades, sino a todas las ciudades que apoyaban dentro de cada una de las dos ligas a las dos ciudades de Atenas y Esparta. Es decir, en verde tenemos las ciudades de la Liga del Peloponeso y en naranja a las ciudades de la Liga de Delos. La victoria de Esparta en esta guerra marcó el final de la hegemonía de Atenas. No obstante, la realidad es que la guerra acabó debilitando a todas las ciudades griegas y provocó su decadencia. Por su parte, Esparta, a pesar de su triunfo en la guerra del Peloponeso, tuvo que dejar paso poco después al liderazgo de otras ciudades griegas como Tebas y posteriormente al reino de Macedonia. En el siglo IV a.C., Filipo II, rey de Macedonia, inició una campaña de expansión por las tierras de la Hélade. Las ciudades griegas formaron una alianza para hacer frente a Filipo, pero estas ciudades fueron derrotadas y finalmente anexionadas al reino de Macedonia. El reino de Macedonia era un territorio que estaba en la parte alta de la Hélade. A la muerte de Filipo II, su hijo Alejandro fue nombrado rey de Macedonia. Con él se inició la última etapa de historia de la Grecia antigua, conocida como la época helenística. Esta etapa finalizó con la conquista del territorio por Roma en el año 30 a.C. Alejandro tenía solo 20 años cuando llegó al gobierno. Era un hombre culto, educado por el filósofo Aristóteles y tenía una gran habilidad para la política y sobre todo para la guerra. La importancia de su gobierno hizo que se ganara el sobrenombre de Magno, el Grande, pasando a la historia como Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistó en tan solo 10 años el mayor imperio de la antigüedad. Al frente de un poderoso ejército consiguió hacerse con una amplia extensión del territorio donde se habían asentado anteriormente civilizaciones como la griega, egipcia, mesopotámica y persia, llegando incluso hasta la India. Las numerosas ciudades que fundó se llenaron de templos, teatros y palacios al estilo griego. Esto hizo que se expandiera la cultura helena por todos sus territorios. El griego era el idioma oficial del imperio. El imperio de Alejandro Magno no sobrevivió a su muerte, ya que tras esta sus generales, los llamados diadocos, lo dividieron en 3 reinos helenísticos, gobernados por un monarca hereditario. Así nació el reino de Macedonia, el de Egipto y el reino seleucida. Y hasta aquí todo lo que tenía que contaros sobre el mundo griego. Espero que hayáis aprendido mucho. En el próximo episodio de Historia como quieras, en la segunda parte del mundo griego, veremos cómo era el arte, la religión, la sociedad, la economía y la cultura griega. Hasta entonces, ¡chao!